Era la mañana del 19 de abril de 2008. Como una mañana cualquiera, Kerstin de 18 años despertaba con mucho esfuerzo. Al menos estaba consciente, pero estaba muy débil. Solo lograba escuchar con debilidad los ruegos de su madre hacia su padre. Después de eso, solo recuerda oscuridad. Al despertar, una luz quemaba sus ojos. No podía concentrarse debido a la intensidad de la luz. Unas figuras borrosas parecían discutir acerca de su condición, pero algo en sus voces demostraba sorpresa. El personal del hospital de Amsterdam había quedado desconcertado por el paciente que había recibido con urgencia, pero más aún los desconcertaba el mensaje que había encontrado entre sus ropas. Inmediatamente, el personal médico localizó al padre de la chica, y lo que supo después Kerstin acerca de su padre es que había sido arrestado. Sus ojos se relajaron y cayeron en la oscuridad, donde siempre estaban acostumbrados a estar. Ahora con más tranquilidad, sabía que su madre, Elizabeth, podría descansar por fin de los abusos de su abuelo, quien era, por supuesto, también padre de Kerstin. Su nombre, Joseph Fritzl. Nacido el 9 de abril de 1935 en Amsterdam, Austria, Joseph Fritzl había sido un hombre proveniente de familia humilde. Con un poco de perseverancia, Joseph Fritzl había salido de la pobreza al terminar una carrera universitaria y encontrando un empleo acorde a sus habilidades. Casado desde los 21 años con una jovencita de 17 llamada Rosemary, engendraría pronto una familia compuesta por 7 hijos. Sin embargo, Joseph, lejos de ser considerado un hombre perfecto, ya había develado su oscura personalidad, al ser responsable de 2 violaciones en su pueblo natal, uno de ellos consumado y otro dejado en tentativa debido a que la víctima logró escapar de él. Sin embargo, lejos de recibir una sentencia severa, solo recibiría unas horas encerrado en prisión con derecho a fianza. A pesar de saber todo esto, su esposa Rosemary siguió el matrimonio con Joseph y juntos siguieron criando a su familia, aunque Rosemary fuera víctima de constantes abusos por parte de su marido. Con todo esto, lograron opacar el oscuro pasado de Joseph y convertirse en una familia modelo en la comunidad de Amsterdam. Inclusive, el propio Joseph se había convertido en un hombre de negocios exitoso, llegando a comprar un hotel en Unterrach, en el lago Mondsee, al oeste de Viena. Una propiedad que más tarde se hundiría en las cenizas a causa de un misterioso incendio, el cual Joseph Fritzl siempre fue sospechoso de haber provocado, pero que nunca se llegó a comprobar. Elizabeth Fritzl nació en 1966, siendo la tercera de los 7 hijos de la familia Fritzl, formado por 2 varones y 5 mujeres. Elizabeth siempre fue conocida como una jovencita enérgica y rebelde, sin llegar por supuesto a dañar a nadie. Sin embargo, ella siempre parecía huir de algo, llegando a extraviarse largos periodos de tiempo, tanto de la escuela como de su hogar. Una vez cumplidos los 15 años y terminando su educación obligatoria, Elizabeth huiría de su hogar para esconderse en Viena, junto con un amigo del trabajo. Pero sería encontrada por la policía 3 semanas después y obligada a regresar a casa. Cansado de su actitud rebelde, Joseph ayudaría a su hija a buscar trabajo como mesera, recomendándola a sus amigos y socios de negocios. Pero la actitud rebelde de Elizabeth siempre destacaría al abandonar cada trabajo que le consiguiera su padre, llegando a acabar seriamente con la paciencia de Joseph, sin que Elizabeth pudiera imaginar el horrible plan que maquilaba su padre. El 29 de agosto de 1989, Joseph pidió a su hija Elizabeth que le ayudara a transportar una puerta hacia el interior del sótano de un complejo departamental que era propiedad del mismo Joseph. Elizabeth sostuvo la puerta durante un momento mientras su padre arreglaba unos detalles en el interior del cuarto. Repentinamente, una toalla rodeó el rostro de Elizabeth. Y sin poder soltarse, comenzaría a perder el conocimiento. Una vez inconsciente,
Joseph la arrastraría hacia el interior del cuarto. Irónicamente, Elizabeth había ayudado a su padre a colocar la puerta que serviría para mantenerla prisionera. Ahora, la pesadilla había comenzado. Los días pasaron sin que la madre de Elizabeth supiera algo de su hija. Ante la preocupación del propio Joseph a ser descubierto, esto obligó a su hija en cautiverio a escribir una carta en la cual especificara sus intenciones de desaparecer de la vida cotidiana que tenía. Asimismo, Joseph declararía a la policía que sospechaba que su hija se había unido a un tipo de secta religiosa. Es así que Joseph abusaría sexualmente de su hija, drogándola y torturándola continuamente durante años, para satisfacer sus deseos de control y sadismo, sin que nadie de su familia y amigos sospechase al respecto. Pese a que Elizabeth estaba cautiva en un complejo departamental, Joseph lograba tener el control sobre sus inquilinos, convenciéndolos de que los ruidos que se escuchaban en el suelo se debían a cambios en el sistema de calefacción del edificio. Por supuesto, no muchos le creían, pero la personalidad de Joseph se imponía ante cualquier indicio de curiosidad, por lo que nadie en el edificio se atrevía a cuestionarlo, y mucho menos investigar qué es lo que pasaba en el interior de ese sótano. Durante su cautiverio, Elizabeth engendraría a 7 niños producto de los abusos de Joseph. Durante el tercer embarazo, Elizabeth daría luz a mellizos. Sin embargo, uno de ellos moriría debido a complicaciones respiratorias. Sin poder enterrarlo, Joseph incineraría el cuerpo del recién nacido en la caldera de calefacción. Con los embarazos siguientes, Joseph se las arreglaría para adoptar a 3 de sus propios hijos, alegando que estos fueron abandonados frente a su puerta por la propia Elizabeth. Esto provocó que algunos trabajadores sociales visitaran el hogar de los Fritzl, pero gracias a la personalidad convincente y carismática de Joseph, nunca se tuvo sospecha alguna. Es así que para el 19 de abril de 2008, la débil salud de la primera hija de Joseph y Elizabeth, Kristen, mermaba, y sucumbiendo ante los ruegos de Elizabeth, Joseph Fritzl llevaría a Kristen al hospital sin saber que Elizabeth había colocado una nota de auxilio en las ropas de su hija, convirtiendo esta oportunidad en la llave que las liberaría del terrible cautiverio al que fueron sujetos por más de 24 años. Toda la comunidad de Amstetten quedó impactada, sin comprender cómo estos hechos se llevaron a cabo, pero lo más incomprensible era el cómo un hombre que se presentaba ante la comunidad como buen esposo, padre, abuelo y amigo, pudo llevar este tipo de actos atroces en contra de su hija. Según los expertos, el comportamiento de Joseph frente a su hija y a su familia no se puede explicar solo con su difícil infancia, en la que sufrió numerosos abusos psicológicos a manos de su propia madre. Aunque se sabe que a veces las víctimas que sufren estos abusos se convierten en mismos abusadores, esto no explica este tipo de crímenes, ya que si no, se tendría que haber muchos más casos como el de Fritzl. Sin embargo, esto no significa que Fritzl esté enfermo. Según los expertos definen, una enfermedad significa que el pensamiento se vuelve desordenado, que se escuchan voces, que se vive en un mundo paranoide, transformándose en una persona totalmente dependiente. Y la diferencia relevante es la siguiente. La persona con una personalidad anormal tiene libre voluntad, mientras aquella con problemas psíquicos no. Y Fritzl tenía bastante conciencia de sus actos. Eligió a Elizabeth como su objeto de deseo, no solo sexual, sino fundamentalmente de poder, ejercido a través de un control total que incluía el sexo. La repercusión mediática fue grande. La cantautora noruega Marion Raven dedicó una canción a la esposa de Fritzl, con el nombre de Rosemary, en la cual cuestiona la pasividad e ignorancia ante los hechos que rodearon a su familia. También, el cantautor chileno Fernando Milagros escribió una canción titulada Elizabeth Fritzl,
una canción nostálgica en la que se trata de comprender la violencia y el abuso al cual se sometió Elizabeth. La canción Winter Blood del grupo Rammstein también describe con crudeza estos terribles hechos. Finalmente, Josef Fritzl fue sometido a juicio el 16 de marzo de 2009 y para el 18 de marzo sería encontrado culpable por los cargos de violación, incesto, secuestro, esclavitud y asesinato, siendo testigo principal Elizabeth Fritzl, quien se presentó a declarar cara a cara en contra de su padre, y a quien la misma Elizabeth confesaría que lo hizo en memoria del mellizo, que había perdido a días de haber nacido. Josef sería condenado a cadena perpetua e internamiento psiquiátrico. Sin embargo, su huella sigue siendo indeleble en la comunidad de Amstetten, siendo un constante recordatorio de cómo Josef Fritzl engañó a toda una comunidad manipulándola a su antojo sin remordimiento alguno, convirtiéndose así en el monstruo de Amstetten. Si el video te ha gustado, dale manita arriba, visita nuestras redes sociales, suscríbete al canal y apóyanos para seguir haciendo más videos así. Gracias y hasta la próxima.